La historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la maestra de la vida y la mensajera de la antigüedad. Cicerón. Ha sido multicitada la frase de George Santayana que el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla, y es muy cierto. Comprender los acontecimientos históricos de la vida humana tiene una utilidad práctica para comprender la realidad actual que nos ocupa. Sin ese transitar histórico no tendríamos manera de poder sobrellevar los acontecimientos actuales, ni mucho menos vaticinar aquello que viene en el futuro de las personas. El doctor Vito Lozano Vázquez generó un gran esfuerzo académico por este transitar extraordinario a través de la vida de las diferentes constituciones que congregan la evolución normativa de nuestro país. Ha hecho un espléndido trabajo en poderse centrar en uno de los tres poderes de mayor relevancia en esta República Mexicana, que por cierto el pasado 4 de octubre conmemoramos en su bicentenario. La Constitución de 1824 establece el federalismo y la república como la conocemos ahora, y a través del transitar de múltiples constituciones que han sido citadas acertadamente, permiten consolidar toda esta estructura política, jurídica y social que hoy vivimos. Y sin embargo, poco ha sido la mención de los 200 años también de la constitución del Poder Judicial como órgano imprescindible para el adecuado funcionamiento del aparato gubernamental. Hemos oído muchísimas intervenciones académicas que se centran en la importancia de la Constitución de 1824 y su evolución a través de todas aquellas que culminan en la de 1917, pero poco se ha resaltado el hecho de la evolución de los orígenes del Poder Judicial y cómo éste también fue transitando para convertirse en lo que en 1917 se planteaba bajo el esquema ya de un tribunal, de una Suprema Corte más independiente, de una serie de juzgados de distrito y tribunales colegiados que ya fungían en la impartición de justicia de la época y que posteriormente, en 1934, se amplían a 26 ministros para que nuevamente en 1994 Ernesto Zedillo los reduce y finalmente queda en 11 ministros, cuando el pasado 15 de septiembre del 2024 son reducidos a 9, funcionando en un pleno. Me entusiasma mucho poder intervenir sobre este último capítulo que plantea el doctor Vito Lozano, porque prácticamente estamos analizando la evolución del Poder Judicial de 1917 a 2024. Y si no fuera suficiente poder reflexionar sobre su inicio en 1824, su transitar a 1836, su consolidación en 1847, su gran impacto en la Constitución de 1857, donde por cierto se incorpora formalmente el juicio de amparo, que ya se venía fraguando desde 1841 con don Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. Posteriormente, en 1847 se consolida por allá de Yucatán, y finalmente en 1857 se incorpora como este mecanismo de control constitucional para la defensa de las, en aquel entonces, garantías individuales. Y finalmente transita este Poder Judicial a 1917, donde ya se estructuran las bases de los tribunales federales, de una mayor independencia. Recordemos que veníamos cursando de un proceso revolucionario que ya estructura los derechos sociales del trabajo, la seguridad social y el agrario, que van consolidando todo un esquema de acceso a la justicia, que es la consecuencia lógica de una serie de pasos evolutivos y sociales que culminan en una mejor estructura normativa y de impartición de justicia. Y pareciera que este punto medular de 1917 hubiera sido suficiente. Vito Lozano Vázquez en su obra reflexiona de manera muy puntual sobre aquellos aportes específicos que fueron la consecuencia de la serie de transformaciones que finalmente culminan a su vez en nuevos pasos de modificación que apuntan a la reforma de 1994 y desde luego, sin evitar mencionarlo, la reforma del 2024.
Y cuando nosotros hacemos un contraste entre lo que tenemos hoy, vigente, reitero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de este año, con lo que teníamos en 1917, que es la consecuencia de toda esa evolución normativa, jurídica y social desde 1824, podemos comprender que existen sesgos que no regresan en esa máquina del tiempo a cometer aquello que ya se supondría la historia nos enseñó, ya no debíamos volver a cometer. En franca vulneración a esta mítica frase multireferida, el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. Y ya nos había quedado claro que esos procesos de independencia, que esa lucha revolucionaria, que esas transformaciones a través de grandes aportes de exponentes del derecho y desde luego quienes fueron y se esgrimieron como precursores de los intereses de la colectividad, habían sudado sangre para poder generar aportes en la normatividad que sin duda alguna buscaran una mejor tutela de las garantías individuales y ahora de los derechos humanos a partir del 2011, formalmente incorporados en la Constitución. Pero pareciera que eso se nos olvidó en un cierto momento. Pareciera que esta obra llega en el momento idóneo para invitarnos a la reflexión y determinar que muchos de los contrastes que hoy se están tratando de combatir a través de medios de control constitucional habían sido circunstancias ya muy bien analizadas en el pasado, que ya habían traído consecuencias negativas a los intereses de la población y que hoy pareciera estamos intentando repetirlas nuevamente. Ya habíamos entendido que el partido hegemónico en nada beneficia a los países. Ya habíamos entendido que la independencia de los poderes y la autonomía de cada uno de ellos era una de las sustancias de la democracia. Ya nos había quedado claro. Ya habíamos entendido que depositar toda la fuerza en un texto constitucional eminentemente positivista, sin atender a un trasfondo justo y valorativo, también era un gran riesgo. Y sin embargo, pareciera que no tuvimos a bien analizar ese gran tránsito de más de 200 años que hoy estamos conmemorando. Y en ese gran propósito de reflexión, en esa gran inmersión en el pasado de la vida jurídica y evolutiva de la nación mexicana, Vito Lozano Vázquez cumple un extraordinario propósito al que todas y todos los académicos deberíamos también estar muy comprometidos. Y es mirar en estas grandes páginas del libro de la historia mexicana cuáles han sido los acontecimientos y fenómenos jurídicos y sociales de gran trascendencia que han marcado pautas en la evolución de la vida humana y desde luego hoy ya no podrían nuevamente traerse a la luz sin evitar pensar en qué generarán nuevamente esas consecuencias negativas que se supondría dejamos enterradas hace muchísimos años. Si queremos conocer a una persona y su actuación hoy, habrá que escudriñar en las páginas de su pasado. Si queremos conocer su futuro, habrá que escudriñar en su presente. Si queremos vaticinar lo que el Poder Judicial nos depara en algunos años, analicemos la reforma hoy. Pero si queremos entender la razón de esta transformación actual, habrá que remitirnos a las páginas de la historia mexicana. Y es así como Vito Lozano, en un gran sentido de responsabilidad académica, hoy nos plantea una obra que no solo nos invita a poder comprender este fenómeno histórico, jurídico y social que particularmente es objeto de debate en los principales núcleos académicos y políticos del país, sino que además su obra llega de tal suerte que es la justa medida de la reflexión para poder contribuir también desde el ámbito de nuestras competencias, a redimensionar los puntos finos que sin duda siguen siendo de interés para toda la sociedad. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí con todas y todos ustedes, con mis amigas y amigos en este presidium, presentando una obra que refleja los 200 años de una institución, de un poder que sin duda se convierte en el único contrapeso loable que puede desbaratar la hegemonía partidista y hoy más que nunca puede representar la tutela efectiva de los derechos de las personas. La obra del doctor Vito Lozano no solo llega en el momento cumbre del debate más importante quizás de los tiempos modernos de la nación mexicana, sino que además con una elocuencia extraordinaria y un talento académico que lo caracteriza,
nos presenta una serie de páginas que nos invitan a la reflexión y nos permiten comprender perfectamente bien por qué estamos viviendo lo que hoy se traduce ya como uno de los dilemas más polémicos en los últimos años. Reitero mi más profunda felicitación por la obra que hoy se presenta. Externo mi reconocimiento profundo al autor del libro y por supuesto reconozco en mis compañeras y compañeros del Presidium la magnífica presentación que se ha formulado. Invito respetuosamente a todas y todos a imponernos del contenido de la obra, pues sin duda les puedo garantizar habrá de despejar muchísimos de los elementos que hoy se ponen precisamente en la mesa de la discusión en torno a la reforma del Poder Judicial. Por mi parte es todo, muchas felicidades, muchísimas gracias.